Buenas tardes, profesora, compañeros, compañeras y compañeres. En este video describiremos el conflicto que se presenta entre las hortaliceras mapuches, o más conocida como ñañas, y la Municipalidad de Temuco, problema que ha tenido gran difusión por los medios de comunicación y que enfrenta las posiciones de herencia cultural y ordenanzas municipales. Este lunes se ha marcado el inicio de la semana en Temuco luego de terminada la cuarentena, un día en el que la ciudadanía volvió a las calles y a sus trabajos, en lo que las autoridades han llamado la nueva normalidad. Una normalidad que buscaban tener también los hortaliceros de Temuco, que en la clásica esquina del centro de la ciudad se instalaron muy temprano, aunque sin éxito, siendo desalojados por fuerzas especiales de carabineros. Enfrentamiento con la policía uniformada que destruyó la mercancía que tenían destinada a la venta, registrándose además personas detenidas tras negárseles el permiso de vender en el lugar, a pesar de contar con documentos que señalan los avalan. Y todo me dieron un papel para yo venir a trabajar. Ya está escrito aquí. Y viene el carabinero y me viene a botar toda mi mercadería. Perdí toda mi pulpa de mosqueta que había recolectado hace cuántos días para poder venir a trabajar, porque nosotros en el campo no tenemos ayuda. Nosotros en el campo no tenemos ayuda de nadie. Y si no trabajo, no tenemos para comer. O sea, nosotros en el campo estamos aislados. Los hortaliceros y hortaliceras de Temuco señalaron estar angustiados por la falta de trabajo que han debido enfrentar durante estas semanas de cuarentena en Temuco, llamando así a las autoridades comunales y regionales a entregar el apoyo que requieren para poder desempeñar su labor y conseguir contar con los recursos necesarios para vivir día a día. Dicho conflicto data de hace años atrás y actualmente ha estado en la palestra dado el momento de crisis sanitaria en la que nos encontramos, que ha afectado directamente en el trabajo realizado por estas mujeres, el cual es la base del sustento diario para sus hogares. El trato que han recibido por esta digna labor de trabajar la tierra y vender sus productos en el centro de la ciudad ha sido nefasto, puesto que en varias oportunidades sus productos, que son fruto de tanto esfuerzo, han sido arrojados a la basura sin piedad. Situación bastante injusta, dado que la ordenanza municipal que prohíbe el comercio ambulante y que fue generada en la gestión de Miguel Becker, ex militar y alcalde actual de Temuco, ha incurrido en errores que provocan vulneraciones hacia estas trabajadoras en diversos sentidos. Los errores generados desde la ordenanza dictada por esta administración municipal se relacionan con la escasa valoración y distinción del comercio tradicional de la agricultura que ejercen estas mujeres, quienes utilizan prácticas que permiten el resguardo de alimentos sanos y naturales, además de la protección de las semillas orgánicas y preocupación por los recursos naturales, lo que evidentemente nos adhiere a las prácticas agrícolas modernas y subconjuntos de especie commodity, empujados por la revolución verde y la globalización. Lo anterior ha impactado fuertemente a las comunidades locales como aquellas de las que provienen las hortaliceras en términos de soberanía alimentaria y erosión cultural, puesto que estas mujeres se basan en la economía de subsistencia, desarrollando un comercio que es parte de su cultura, ancestralidad y tradiciones, en el cual su cuerpo se confunde con los elementos de su tierra porque su identidad está íntimamente vinculada a sus territorios ancestrales. Y es desde ese lugar, desde esa cosmovisión, que las mujeres indígenas del continente dan la batalla contra la desigualdad, el racismo, el sexismo y la pobreza. Otra falta es que no se respetan ciertos principios existentes respecto a la materia de pueblos originarios, tales como que en Chile la protección de los derechos indígenas está consagrada en la Ley Indígena 19.253, la cual data del año 1993. Se tiene además que en el año 2014 se proclama la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, con el voto de Chile a favor, y que en el año 2008 se aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual estipula que el Estado debe promover actividades tradicionales o relacionadas con la economía de subsistencia. Por tanto, la irresponsabilidad en el actuar de las autoridades recae no solo en la Municipalidad de Temuco, sino que también en otros órganos del Estado, los cuales permiten el actuar policial mucho más allá de las facultades que poseen, puesto que utilizan la fuerza y la violencia de forma injustificada, exponiendo a estas trabajadoras a graves situaciones de vulnerabilidad,
e incentivando de esta manera aún más el desconocimiento en la misma sociedad, la cual insiste en relacionarlas con la ilegalidad. A raíz de los mismos abusos de poder, aparece otro factor que aumenta la vulnerabilidad de este grupo de trabajadoras, el que se vincula con la violencia estructural ejercida a las mujeres mapuches, donde la visión interseccional da cuenta de ello al analizar las maneras en que el género, la raza, la clase y todas las demás formas de identidad y distinción en diferentes contextos producen situaciones en las que las personas se vuelven vulnerables al abuso y la discriminación. Llevando esto a la práctica, como es el caso de las ñañas, el acto violento de destruir públicamente sus productos, como se hiciera con la destrucción de hortalizas, es un acto de violencia no solo estructural, sino también de la esfera de la violencia simbólica que pisotea, literalmente, el trabajo de las mujeres hortaliceras mapuche, lo invisibiliza y menosprecia y con ello su autonomía y empoderamiento. Tristemente, el carácter racista y patriarcal impuesto perpetúa las desigualdades de acceso al mercado laboral, las inequidades de género y que en este caso atenta contra derechos de los pueblos originarios, priorizando de paso la protección de las grandes economías de mercado y supeditando permanentemente a los mercados regionales indígenas al modelo neoliberal, provocando que esta población se posicione en la franja de habitantes en condiciones de extrema pobreza. Se vuelve lamentable que a pesar de existir una estructura jurídica de protección a los derechos nacional como internacional, no se observan avances, dejando en evidencia la constante persecución a representantes importantes del pueblo mapuche y en especial a las mujeres, quienes valientemente aún persisten en su lucha y la resistencia por la reivindicación de sus derechos económicos, sociales y culturales. Contextualización y estado del arte sobre las hortaliceras mapuche. Las ñañas históricamente han comercializado sus productos en las calles de la ciudad de Temuco. Originalmente las comercializaban en la estación de trenes para luego trasladarse al centro de la ciudad, siendo reconocidas como parte del patrimonio cultural de la Araucanía. Sin embargo, la prohibición de vender en el centro de la ciudad se agudiza el año 2018 con la ordenanza municipal que regula el comercio estacionario y ambulante en bienes nacionales de uso público y establece la sanción de multas tanto para la venta como para la compra en la vía pública. El alcalde acordó que esa aprobación no le sería aplicada mientras no se llegara a un acuerdo. Sin embargo, nunca se efectuaron mesas de trabajo reales. Por otro lado, se observaron intensas gestiones por parte del municipio por caratular el comercio ambulante como una actividad ilegal. Mira, en concreto lo que nosotros estamos buscando acá es que la ciudadanía entienda que nos preocupa los miles que transitan por el centro de Temuco y el comercio informal evidentemente es una molestia. Dicho esto, también es necesario reconocer que los productores locales, los hortaliceros de origen mapuche, también son un patrimonio cultural que Temuco debe reconocer, respetar y dignificar. La mayoría de las hortaliceras del centro de Temuco se encuentran organizadas en las asociaciones Folin Mapu y Quelosunohuem, y según los registros municipales está compuesta por más de 50 personas que en su mayoría son mujeres sobre los 45 años, que proceden de Vilcul, Freire, Labranza o Padre Las Casas, pero que se trasladan con sus productos a la ciudad como una práctica ancestral. Esta no es la primera vez que la Municipalidad de Temuco, a cargo del alcalde Miguel Becker, tiene conflictos por vulnerar derechos indígenas. Tal fue el hostigamiento a los cochayulleros de Tirúa, que se trasladaban de una región a otra para vender sus productos en la ciudad, lo que demuestra una falta de empatía y pertinencia cultural con la que el edil administra el municipio en una región con alta presencia indígena. Desde el Estado y la política pública, las ñañas se encuentran beneficiadas por diversas iniciativas. Por ejemplo, la asociación Folil Mapu se dedica a la producción de flores y hortalizas. Ellas reciben fondos a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena y Programa de Desarrollo de la Mujer del INDAP. Según el CERNAM, este programa, en clave de género, sirve para que ellas se afirmen y legitimen como sujetos de política pública, para que logren autonomía económica y ciertamente reconocimiento como productoras mapuche. Por otro lado, en mayo del 2020, Diego Cayupán, encargado del área de patrimonio del Consejo Regional de Cultura de Temuco, informó que las hortaliceras fueron incorporadas al Registro Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial.
Esto significa que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio reconoce atributos únicos en su práctica, tales como producción de productos orgánicos con técnicas ancestrales y el respeto a la tierra. Esta declaración es el paso previo para formar parte del inventario nacional y ser amparadas por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, ratificada por Chile el 10 de diciembre del 2008. Todo esto nos revela una falta de políticas públicas e institucionalidad pertinente para abordar las relaciones con los pueblos indígenas. De esta forma existe un marco de relacionamiento monocultural y discriminatorio que ha generado desigualdades profundas en todo el Wallmapu. Un rol fundamental lo ha ejercido la sociedad civil en la asesoría y defensa de su actividad. En primer lugar, fueron asesoradas por la Asociación Abofén Wallmapu desde una perspectiva de género y derecho. En la actualidad son representadas por el Centro de Investigación y Defensa CIDSUR en una querella por torturas realizadas el 4 de mayo del 2020 en plena crisis sanitaria por el coronavirus. Desde la opinión pública, por medio de las noticias y redes sociales y conferencias, se ha mostrado un rotundo rechazo a la represión ejercida hacia las ñañas y visibilización del problema. Finalmente, desde el punto de vista de la academia, se destacan los conceptos de memoria biocultural y agrodiversidad de los pueblos indígenas, que establece que las comunidades mapuches poseen un repertorio de conocimiento ecológico que se resguarda y transmite el conocimiento mediante el lenguaje. La memoria es, por lo tanto, el recurso intelectual más importante para generar una memoria biocultural por múltiples generaciones. Son las huertas campesinas e indígenas las que han conservado semillas durante siglos, en oposición a la agricultura intensiva y la globalización que han afectado de forma irreversible la diversidad agroalimentaria y la herencia biocultural. Esta diversidad genética resguardada, aún necesaria de documentar, puede contribuir a la diversidad y soberanía alimentaria a nivel local y nacional, consolidando una identidad cultural y patrimonial a nivel país. Por su parte, el reporte de la CEPAL para analizar los efectos del coronavirus en la región advierte que la crisis sanitaria también profundizará la desigualdad y la exclusión social y laboral que sufren la población indígena, que con más frecuencia tiene trabajos por cuenta propia no calificados y enfrenta mayores brechas salariales con respecto a los no indígenas. Asimismo, existe una discriminación estructural y el racismo dificultan el acceso efectivo de las personas indígenas a los servicios de salud. El desarrollo se ha visto como un objetivo indiscutible de cada país en la actualidad. La industrialización y automatización son alabadas y aplaudidas nacional e internacionalmente. El desarrollo se presenta como una categoría de posición dentro de la esfera global, dividiendo a los países en desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados. Un país como el nuestro, que se ha caracterizado por un potente chauvinismo y que sus barreras naturales parecieran traspasar de manera subjetiva hacia el sentimiento de lejanía del resto de nuestros vecinos de Latinoamérica, ha potenciado el desprecio hacia lo originario, ha alimentado la concepción de que estos pueblos son una mancha que mantiene al país fuera del tan deseado apodo de país desarrollado. El etnocentrismo occidental se presenta a través de la concepción de que todo lo que proviene de afuera, en específico lo blanco, lo europeo, es mejor, bello y deseable, y todo lo que se diferencia de aquello es bárbaro o subdesarrollado. Por esto que el conflicto de las ñañas reclama una respuesta de nosotros desde el trabajo social. ¿Qué es del ejercicio profesional de los trabajadores sociales sin una visión crítica, consciente y actualizada del contexto sociocultural desde el cual actúa? ¿Es posible una intervención social que olvide el aspecto histórico de nuestro país? ¿O bien las cicatrices que carga nuestra historia en el ejercicio profesional se traducen en prácticas ingenuas y superficiales? No es posible, por ejemplo, el intento del reconocimiento del valor de los pueblos originarios sin la conciencia de la discriminación latente, de manera visible o no, que se encuentra de manera simbólica y estructural en distintas áreas de la vida. De esta manera se vuelve un factor de suma importancia para la figura del trabajador social
el conocimiento y concientización de la historia que precede a su persona. Se vuelve así necesaria la reflexión constante y proactiva dentro de su ejercicio profesional, como también el reconocimiento de su rol dentro de la intervención, entendiendo el trabajo social como disciplina que se basa en el fomento y promoción del cumplimiento de los derechos humanos. Es indispensable el respeto de la autodeterminación de los pueblos, según la necesidad que se presente dentro de la problemática tratada. El rol del trabajador social puede cambiar para poder realizar una intervención coherente con sus fines. La intervención desde una perspectiva que respeta y promueve la autodeterminación de los pueblos posee como desafío el poder compatibilizar este rol que el profesional ejerce durante esta. Finalmente, la desconfianza a las instituciones, tanto privadas como públicas, se ha intensificado durante los últimos años, hecho que se visualiza a través del descontento manifestado en forma de huelgas y paros. Esta desconfianza podría verse traspasada a la figura del trabajador social como agente de cambio, que decantaría en un debilitamiento de las posibilidades de intervención, ya que la vinculación entre la población y las instituciones que deben de representarla necesita de confianza como pilar fundante para establecer la legitimidad de sus acciones. Por esto, la actitud profesional guiada por su código ético es imprescindible para lograr esta relación de confianza con las comunidades. Así, los sujetos de intervención tendrán una imagen clara respecto a lo que pueden esperar del profesional y sobre los principios en los que se basa su actuar. Para ir concluyendo, el caso de las hortaliceras mapuche vendría a ser un ejemplo más de cómo el Estado no ha respetado a los pueblos originarios. Es por eso mismo que se requiere de un enfoque de trabajo social que se ubique en el marco del pluralismo cultural, un enfoque étnico sensitivo. Esta postura es actualmente un desafío, ya que se contradice de la postura del trabajo social tradicional, el cual no aborda la dimensión racial de problemas sociales ni las diferencias que existen entre los grupos étnicos. Además, se opone a un tratamiento homogéneo para todos los usuarios de los servicios y pone al descubierto las relaciones de opresión. En este sentido, las diferencias culturales y la etnicidad se resaltan por encima de otros factores. Cabe resaltar y agregar de este enfoque étnico sensitivo del trabajo social que se basa en la idea del reconocimiento de valores, de necesidades culturales y de diferencias entre los grupos étnicos locales. Promueve respuestas a la diversidad étnica y cultural, expresadas en el respeto por la dignidad y la individualidad de los usuarios. Se posiciona como una práctica reflexiva que va de estereotipos y reconoce el racismo individual e institucional. Varios procesos hacen parte de la puesta en marcha de esta perspectiva. Algunos de estos son valoración de las diferencias culturales, desarrollo positivo de las identidades minoritarias, acciones afirmativas y empoderamiento de los usuarios de los servicios. Asimismo, permite a los profesionales desarrollar las siguientes competencias: habilidad para entender la historia local, social, cultural y económica de las comunidades étnicas minoritarias, entender las barreras que los grupos étnicos enfrentan a diario, comprender los cambios específicos que han de ocurrir para lograr alcanzar una igualdad de oportunidades y capacidad de retar las prácticas racistas y el mantenimiento del status quo. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan un muy buen día.